Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país de donde nos estén mirando. Queremos agradecerles el que estén de ese lado y nos estén escuchando. Hoy, como estamos acostumbrados en Valientes Mujeres, tenemos una nueva entrevistada desde Argentina a Estados Unidos y de Estados Unidos a Argentina, y le queremos agradecer a Bricia Magalí Olmedo. Ese es el nombre de ella, que ahora igual de todas maneras ya la van a escuchar. Quiero contarles a la audiencia, si han tenido la oportunidad de ver nuestra entrevista a Analía Gamón, quien fue víctima y sigue siendo víctima del sistema en Argentina de abuso sexual, de acoso en el sistema penitenciario argentino. Y Bricia es su hija. ¿Y por qué convocamos a Bricia? Porque creo que vamos a hablar un poco de la perspectiva que tienen las jóvenes, la mirada que tienen las jóvenes argentinas en especial, con respecto al abuso, a la violencia y al acoso sexual que recibe la mujer diariamente, y también en los trabajos, en este caso en el sistema penitenciario argentino, y sobre todo el apoyo familiar. Así que le damos una bienvenida a Bricia. ¿Cómo estás, Bricia? Hola, muchas gracias por el apoyo, por darnos una voz, hacernos escuchar y el espacio sobre todo, que es muy importante. No cualquiera hace este tipo de entrevistas, son muy particulares, y sobre todo a todas las personas que están ahí atrás viéndonos, por estar ahí apoyándonos desde su lugar. Muchísimas gracias. Ese es un trabajo que hacemos en Valientes Mujeres a través Me de esta red encanta. maravillosa que nos ha otorgado esta pandemia. Nos ha dado la posibilidad a muchas mujeres poder expresarnos de la manera que somos en realidad, para poder ser solidarias con todas las mujeres del mundo, ¿no? Nos da esa posibilidad. Y para mí es un placer, y soy una agradecida eterna con todas las personas que hemos entrevistado hasta hoy. Contanos un poquito, Bricia, cómo se siente apoyar a una mamá, ¿no?, que atraviesa una situación tan difícil como la que está pasando Analía, Ujú. tratando de buscar justicia, ¿no?, por lo que ella, por la violencia que recibió, por el Sí. acoso sexual, por el intento de abuso sexual, teniendo tantas pruebas. ¿Cómo lo tomó la familia? ¿Cómo lo tomaste vos cuando te enteraste? Sí, todo empezó, comenzamos primero. Yo iba en la secundaria, yo ahora hoy tengo 20 años, estoy estudiando Derecho. Cuando ocurrió todo esto yo estaba en la secundaria, el último año, y tengo una excelente relación yo con mi mamá, siempre de acá para allá los dos unidas, eso es hermoso. Y en el último año particularmente yo siempre iba con mi papá a buscarla en el auto a mi mamá de su trabajo. Y ahí la relación empezó a ser extraña, o sea, ya por cualquier cosa había discusiones, se la veía ella nerviosa. Yo pensaba que era como por el estrés laboral, porque generalmente hay problemas en el trabajo, pero jamás me iba a imaginar, ¿no?, que iba a ser de este tipo, que fue abuso sexual, ¿sí? Cuando me enteré que fue al año, porque primero lo charló obviamente con mi papá, tolerando muchas cosas de por medio, ¿no? Superiores, encargados, sabiendo de la situación del abuso sexual, del acoso sexual también, no hacían nada y le decían, bueno, sí, tranquilízate, lo vamos a correr, vos tenés que salir limpia, le vamos a dar, cosa que fue 100% mentira. Estuvo un año tolerando esa situación hasta que se lo contó a mi papá, lo charlaron ellos. Mi papá, al primer momento, por suerte, eso siempre digo, el apoyo familiar es importante, le Ujú. dijo a mi mamá concretamente, bueno, vamos a denunciarlo porque esta situación no es tolerable. Y mi mamá decía, no, bueno, porque sabemos que en Argentina económicamente no es suficiente un sueldo, sino que se necesita mínimo dos en el caso de que es una familia. Entonces mi mamá prefirió tolerar un poquitito más, que le iban a dar el pase, que bueno, se iba a solucionar la situación, cosa que no fue así. Llegó a un punto donde ya era hora de destapar todo esto, y dijeron los dos, bueno, listo, a denunciar, esto no puede quedar así. Es una persona que está violando leyes, que está mal psicológicamente, porque esto no es normal. Esas formas de accionar Exacto. tampoco está bueno. Entonces, que alguien así ande libre, ande con un cargo importante, a cargo de otras personas, de otras mujeres particularmente, no está bien. Entonces dijeron ellos, bueno, listo, hay que hacer algo. Y como nosotros somos una familia muy unida, somos como una mesa que tiene cuatro patas,
y si falta uno se estabiliza. Exacto. Y ahí empieza como a tambalearse. Nos convocaron así como una reunión familiar a mí y a mis hermanos y nos dijeron, pasó esto, nos contaron el hecho, queremos denunciar y queremos saber qué piensan ustedes de esto. Si quieren ir para adelante con nosotros, si piensan que los podemos perjudicar en cierto aspecto, no, y similar. Y bueno, obviamente toda la familia dijo sí desde un principio, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que dejar que la justicia se encargue, obviamente confiando yo en la justicia, ¿no? De una forma muy ignorante, en ese tiempo que era cuando tenía 18, 17 años, pensando que cuando se haga la denuncia automáticamente algo iba a suceder, algo iba a cambiar, que la justicia argentina iba a hacer algo, cosa que no fue así por mi sorpresa. Luego de la denuncia, pasó un año nuevamente, que no ocurrió nada. A mi mamá le dieron 3 veces el pase, a estas personas seguían trabajando, los ascendieron, obviamente incrementó su salario. Una vergüenza la realidad, habiendo una denuncia de por medio que el Servicio Penitenciario Federal, quien se ocupa de la seguridad, ¿no? Permita trabajar a gente así en este fuerza de seguridad es horrible, es intolerable. Yo hoy no me siento segura con que esto ocurra, porque si le sucedió a mi mamá, ¿no? Son 2 personas que abusaron físicamente de ella, ya sea uno pasó, le tocó las partes íntimas, otro pasó, le empujó de forma abrupta, similar. Hubieron más personas que sabían de esto y lo encubrieron. Entonces, si hay un círculo ya de esto en el lugar donde trabaja mi mamá, no me quiero imaginar en toda la Argentina, que hay un montón de penales, hay muchas fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario Federal no es la única fuerza de seguridad, sino que hay más, y hay muchos hechos que ocurren de esto. Entonces, al momento que pasó un año y vimos que nada cambió, que inclusive aumentó esto que la venían persiguiendo laboralmente y la querían perjudicar porque denunció. Imagínate esa locura, no puede ser que no haya nada con las personas que realmente deberían hacer que el servicio penitenciario apoye a esa gente, o al menos cura de una cierta parte donde ellos pueden, y le persigan a mi mamá, no es lógico. Entonces un día dijimos, listo, hasta acá llegamos, las cosas no pueden seguir así. Mi mamá ama trabajar, ama hacer 20.000 cosas a la vez. Yo siempre le envidio su energía, su vitalidad de ir acá a hacer allá, tiene 1000 títulos de todo, es muy genia. Y vi como esa chispa, esa energía y esas ganas se iban apagando un poco más, un poco más, y fue muy triste. Por ejemplo, ella también era una mujer que era en sí en su momento, ahora está tratando de recuperarse, de que se arreglaba mucho, era siempre de estar presentable, de que el cabello, de que la piel y demás. Y en este tiempo, cada vez yo la iba viendo, ¿no? Como cambiaba mucho su forma de ser en vestimenta, siempre usaba cosas extremadamente grandes. Luego de esto ya no le prestaba atención a la forma física, sino que parecía todo lo contrario, como que quería verse cada vez un poco, ¿no? Como para que estas personas pierdan el interés en ella. Exacto. Esto nunca ocurrió. Siempre se le burlaba porque le decían, deja de hacerte la inocente, cosas atroces. Y cuando dijimos, listo, hasta acá llegamos, porque la justicia tampoco hacía nada, estaba todo frenado, la causa estaba parada, en cualquier momento le iban a desestimar por falta de pruebas, tal y tal. Y dijimos, no, listo. Mi mamá le envió pruebas, audios, hablando con su encargada, pidiéndole por favor que la saquen de ese lugar y nombrando todo lo que ocurrió, nombrando a la persona y la encargada, diciéndole, sí, pero vos ya lo conocés, sabés que ese es su carácter, tenés que aprender a manejarlo. Y teniendo esos audios, esas pruebas, la justicia no hizo nada. Y testigos también, que esto es muy importante para mí marcar, que fui, bueno, más allá de todo esto, voy a seguir pasito por pasito porque si no me mezclo. Bueno, luego de esto dijimos, hasta acá llegamos, empezamos de muy de a poco, porque yo cuando era chica, adolescente, yo me acuerdo que cuando ya iba a la secundaria empezaron a haber estas marchas de las feministas y demás, pidiendo por los derechos de la mujer. Yo cuando era adolescente era muy inconsciente
y no prestaba atención, jamás me puse en contra, pero tampoco hacía nada de mi lado. Entonces yo hoy viendo las cosas digo, ¿no? Qué inconsciente de mi parte no prestar atención o no poner un poco de interés a eso. Yo veía las noticias que cada vez eran peor acá en Argentina de femicidios y violaciones y yo jamás pensé en, no, esa mujer miente, jamás me puse a pensar eso, pero tampoco ponía algo de mí para colaborar y Exacto. ayudar. Y así no llegamos a ningún lado. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar de a poco con lo de mi mamá, que me tocó una parte muy personal. Y arrancamos con Ujú, cosas muy pequeñas, como por ejemplo una junta de firmas por Instagram, ¿sí? Yo antes salía en la tele porque tengo un hobby y ujú, arrancamos por ahí. En mi Instagram tengo bastantes seguidores, por así decirlo, y ujú. empecé a arrancar de ahí pidiendo junta de firmas, que nos apoyen en esta causa, que no se hace nada. Y la realidad es que llegamos a juntar bastantes firmas, eso estuvo muy copado, pero tampoco se logró nada de parte de la justicia, aún seguía estancado, inmóvil. Los Ujú. abogados que ella contrataba tenían muchísimo miedo porque se estaba enfrentando a una institución. Exacto, Para que se imaginen, es la primera mujer que se anima a denunciar y llegar a estas instancias. exacto. Porque hay bastantes mujeres, no digo muchas porque no son muchas, hay pocas mujeres que se animan a denunciar, Ujú. que trabajan en el Servicio Penitenciario Federal y a distintas fuerzas, cuando sufren estos tipos de abusos. Pero ¿saben qué pasa? La persecución laboral es increíblemente grande, que obligan a las mujeres que denunciaron a renunciar o a bajar la causa. Mm. Entonces, esto a nosotros nos puede pasar y empezamos así, con las firmas. Luego dijimos, ya está, ¿qué pasa acá? Que no se hace nada. Y arrancamos con las movilizaciones. Empezamos a juntarnos y a hacer marchas frente al juzgado que llevaba la causa, que tenía todas las pruebas, los testigos y demás, y no se hacía nada. Entonces dijimos, no, algo está pasando, algo está andando mal. Arrancamos con la primera marcha. Ahí cuando me recibieron, porque bueno, tuvieron la gentileza, por así decirlo, una forma de dejarme pasar y charlar y demás, me habían dicho algo de que, bueno, entre toda la conversación, que fue algo así de 2 horas, 1 hora y media, algo extenso, me dijeron, sí, pero vos no sabés de la causa, vos no tenés conocimiento ya de tratarme de forma ignorante, ¿no? Está bien. Sí, Yo sí, sí, estoy sí. estudiando Derecho, me estoy por recibir ya este año, eh, creo que me estoy interiorizando bastante en el asunto, entiendo que no tengo los testimonios de la contraparte y demás, pero sí me dijo esto. Un testigo de tu mamá, que es abogada también, dijo que sí vio todo el maltrato laboral que sufría, tanto mi mamá como a ella también le pasó y tuvo que jubilarse antes por ese hecho, porque no lo toleró, no lo toleró, Claro. entonces se jubiló antes. El maltrato, el atosigamiento, Sí. gritos y demás, que no debería de ser normal, pero esta señora me dijo, bueno, testificó que el maltrato era general, que en el penal se trataban así, que es normal, me dice, y yo la quedo mirando como, y que la testigo dijo que no vio el momento donde sufrió mi mamá acoso sexual, el abuso, perdón, sexual, ¿sí? Entonces, por eso sacó todo el resto como que no importaba. Y yo me pongo a pensar y digo, Ujú. ¿cómo puede ser que una persona que trabaja en la justicia dice que los maltratos, si es general, si le pasa a Claro. todos en un lugar, es normal? Claro, yo tomé varios puntos mientras vos hablabas, muy interesantes, Ujú. por eso me pareció bueno que te escucharan. Sí. Primero, la importancia del apoyo de ustedes al enterarse que no debe ser nada fácil. Vos me decías, yo estaba Exactamente. terminando mi secundario, encontré los cambios en mi mamá porque conozco a mi mamá, tenemos una relación maravillosa y eso noté que empezó a haber algunas molestias en ella. Qué bueno que tus padres pudieron tomar la determinación de explicarles a vos y a tus hermanos cuál es la situación en realidad a la que la familia se iba a Ujú. enfrentar. Encontrar el apoyo para Analía creo que ha sido lo mejor que le puede haber pasado. El primer paso importante y valiente no solo fue el que hoy está, el que se está viendo, visualizando en Argentina y en otros países,
esto de poder denunciar, sino el valor de poder decirle a sus propios hijos lo que le estaba pasando. Eso es maravilloso y habla de la clase de mujer que es, de la seguridad que tiene y de la verdad que hay en ella. La inseguridad que la justicia te brinda a vos como joven, diciendo, bueno, vos pensaste, bueno, hacemos la denuncia, hacemos algo, y obviamente todo esto va a tomar una causa, ¿no? Y te encontrás con que no, te encontrás con una justicia negada, una justicia que te niega la real justicia, valga que repito de nuevo, hay un encubrimiento, empezás a encontrar encubrimiento en todas estas cosas, porque hay gente que no quiere hablar, no quiere declarar, o lo toma con esta, como me estás diciendo, te están diciendo a vos, con la edad que tenés, personas mayores que deberían dar un poco más el ejemplo y enseñarte que la justicia es real, porque para que les quede claro a la audiencia, estamos hablando del sistema penitenciario, no estamos hablando, el abuso y el acoso sexual aparece en muchos medios y en muchas áreas de trabajo, pero en este caso estamos hablando donde la justicia debería ser un ejemplo, ¿no? Sobre todo los que trabajan o están a cargo de personas. Comenzó una persecución, ¿no? El poder, el decir, el declarar, el poner una demanda o hacer la denuncia, lamentablemente los llevó a una persecución, que es la que hasta el día de hoy tienen, ¿no? Pero, y la falta de moral y ética que existe en esa área de trabajo, ¿no? Hay una falta, ayer hablábamos justamente con una persona de lo que es moral y amoral. Existe un grupo de personas en la sociedad que es moral, y ese es el que se basa bajo las reglas de justicia, el que busca los medios de la no violencia para poder llegar a las causas. Pero está el amoral, el que no tiene moral, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no ser descubierto, para no decir la verdad, para no enfrentar las situaciones que, las causas, o sea, vos haces algo y va a haber una reacción, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando que han sido denunciados. Justificación de todos lados, ¿no? Personas adultas que te están enseñando como joven, pero esto es así, ¿no? No pasa nada. O como nos contaba Analía, ponerle una mujer de ejemplo para que vean que a ella no le molestaba lo que le hacían. Que tampoco sabemos si es verdad, si no le molestaba a ella, ¿entendés? Tal vez ella hacía el papel porque no le quedaba otra, como vos decías hoy, te dejo sin trabajo, te las amenazas, entonces la mujer decidió, bueno, me aguanto lo que sea, por mi trabajo, por mi cargo y demás, entonces tampoco sabemos en realidad si esa mujer aceptaba porque lo quería ella realmente. Yo no creo que ninguna mujer acepte el acoso, el maltrato y no le moleste lo que está viendo. Otra de las cosas que comentaste fueron los cambios físicos de tu mamá, no solo físicos, emocionales, exteriores, ¿no? Internos, que demuestra un poco, ¿no? En todos los casos de abuso sexual, en general, o de acoso, la mujer cambia ese aspecto enseguida, porque quiere hacerse chiquitita o quiere que nadie la vea, que nadie se dé cuenta que está. Entonces, si te arreglabas, te dejas de arreglar. Tratás de pasar desapercibida, porque crees en realidad, si bien el acoso sexual o el avance que te hacen, el acoso muchas veces tiene que ver con lo físico, ¿no? Pero a veces tienen que ver también con que hay hombres que se excitan o que buscan, porque la personalidad de la persona les atrae. Entonces, pero de todas maneras la mujer sale perjudicada, porque la mujer, aún se arreglara o no se arreglara, tiende a minimizar todo, a que no te vean, ¿entendés? No te deseen. Si hablabas bonito, dejas de hablar. Si te arreglabas el pelo, te lo dejas, ni te lo lavas, ¿entendés? Y eso sí es una gran característica y es algo para creer en una mujer, cuando una mujer o un niño cambia de forma de tratar, eso es algo muy, muy llamativo que creo que es una de las cosas que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Los cambios físicos, externos y de carácter que empieza a tener una persona, ¿no? Algo pasa, algo está pasando. Vos te diste cuenta, porque es tu mamá, porque la veías todos los días, porque la conocés, ¿no? Qué difícil debe ser
Bri, para vos como joven, ¿no? Enfrentarte, hoy hablábamos un poquito fuera de programa con Bri, Sí. esto de que las jóvenes hoy, Bri tiene 21 años, ¿me dijiste? 20, veinte este años, año cumplo 20. 20 años, Ujú. y mi generación y la de Analía somos de las que estamos pisando los 50. Nosotras en nuestra época estas cosas seguramente sucedían, pero nosotras no teníamos los medios para, ni siquiera las redes, porque vos hablaste que después las redes fueron Sí. fundamentales y de hecho están siendo fundamentales para esto. No teníamos la forma a veces de poder expresar lo que nos estaba pasando. Nosotras éramos defensoras individuales, digo yo, siempre nos defendíamos solas. Tratábamos de, si nos acosaban en un trabajo, de ponerle un stop a la persona que nos acosaba. Tratábamos, tal vez lo comentábamos con alguna o tal vez tampoco lo comentábamos porque nos daba Ujú. vergüenza, porque a nosotras nos enseñaron como la vergüenza. Y yo lo que veo de la generación de ustedes, que ustedes enseguida levantan la voz, ¿no? Y no estamos hablando de levantar la voz para otros países, que no nos malinterpreten de gritar ni nada, sino levantar nuestros derechos. O sea, los derechos ustedes enseguida tratan de tomar la forma de defender a otras mujeres. Y eso es Ujú. realmente muy loable en la generación de ustedes. ¿Cómo te llevas vos con el tema del feminismo? O sea, ¿qué entendés de feminismo? Bien, como lo habías dicho al comienzo, yo la realidad no tenía idea o no le daba mucha importancia a esto del feminismo, el apoyar Mm, una a otras mujeres, y generalmente no me involucraba ni tenía opiniones negativas, pero tampoco ser, es como estar en la nada, ujú, precisamente eso, para mí. Hoy al menos lo veo así, porque cuando empecé a luchar por los derechos de mi mamá, de las mujeres en sí, me di cuenta que no es que no solo funcionaba, no funcionaba para ella, que o sea, que no servía y que no le tomaban en serio y que no hacía las cosas mm, como corresponden solo para mi mamá, sino en general. en Cuando general. salimos con esto de la marcha, cuando no, nos hicimos como fuertes y empezaron a ir canales como Crónica TV en Argentina es importante, ¿Eh? A24 y demás canales. Había mensajes que le llevaba a mi mamá y al abogado de mi mamá, de mujeres que sufrieron lo mismo, que hicieron la denuncia, que hoy actualmente no tienen trabajo porque las despidieron y la causa quedó en la nada. Entonces yo Ah, digo, y las personas hoy, ojo, lo más importante, los denunciados, como nada, trabajando y teniendo cargos muy, muy importantes en el Servicio Penitenciario Federal. Entonces dije, no puede ser esto. Y antes de comenzar nosotros a hacerlo nuestro por nuestro lado, o sea, las marchas, manifestaciones, pegatinas y todo ujú, esto, mi mamá acudió a muchas como agrupaciones de mujeres, ¿no? Como Ni Una Menos, distintos grupos de feministas, y realmente es triste decir esto, pero muchos le cerraron la puerta a mi mamá. Muchos, mm. hay lugares donde le negaron la ayuda. ¿Por qué? Porque es una mujer trabajando en una fuerza de seguridad, en el Servicio Penitenciario Federal, policías, entre comillas. Claro, Entonces, o sea, lo atribuís a eso, ¿no? Al ujú. miedo. Exactamente, al Mm, miedo que tienen estas personas para no enfrentarse a esto. Y también hay una que otra cosa de por medio de, bueno, a lo mejor vos decidiste o no trabajar en el lugar, como le habían dicho, pero ujú, eso es la minoría. Digo, yo no me enfoco en eso, me enfoco en las exacto. personas que sí la ayudaron, como por ejemplo la agrupación de Ni Una Menos, bueno, sí, le ayudaron de donde pudieron, o sea, dándole contactos, dándole ideas y Ujú, demás, que estuvo genial, sirvió mucho. Después tuvo Mumalá, que nos acompañó en las manifestaciones. mm. Son mujeres, la verdad, las personas que integran el grupo, me saco el sombrero, porque sin ningún problema mi mamá le contó la situación, le mostró la causa, dijeron, listo, esto no va más. Nos fuimos todos al juzgado. Hicimos dos manifestaciones, como por ejemplo Libres y Diverses, es otra agrupación que nos apoyó, nos ayudó, y realmente nos sentimos muy acompañadas en ese aspecto. Hoy, si viene una persona, una mujer que me dice, Bri, mira, me pasó lo mismo que tu mamá, necesito ayuda, listo. Nos ponemos al hombro Exacto. la situación también a la vez y vemos qué hacer. Hay
muchas mujeres que también vos decías esto de que, bueno, antes a lo mejor eran individualistas en el sentido, bueno, no te puedo decir lo que me pasó, o las mujeres que sufrían este tipo de, ya sea acoso, abuso y demás, no lo decía porque estaba mal visto por la sociedad y generalmente se le apuntaba a la mujer. Sí, Hoy también ocurre muchísimo. No todas las que lo sufren lo dicen, es muy difícil. Hay muchas mujeres que hoy actualmente toleran esto y ahora creo que es la oportunidad de decir basta. Hay mujeres que sí se alzan contra esto, pelean por los derechos, mientras hay muchas mujeres que aún están escondidas tolerando esa situación que es inaceptable. Mi mamá fue una por bastante tiempo y tuvo el valor y el coraje de hacerlo y salir. Hay muchas mujeres que sufrieron, mi mamá tiene contactos de mujeres que sufrieron el mismo abuso por la misma persona que ella y no quieren testificar, tienen miedo, quedaron muy mal de la situación. Hay mujeres que no están trabajando y otras que sí. Son 2, 3 particularmente, y las que están trabajando tampoco quieren decir nada porque no quieren afectar su labor, ¿sí? Porque obviamente se necesita mucho de la estabilidad económica. Exacto. Pero yo creo, va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo si no se pone un stop. Si no, claro, si no se, como vos decís, si no se pone el stop, si no decimos basta, si no nos organizamos de alguna manera. Exactamente. Cuando vos me hablabas de las Ni Una Menos, que están distribuidas por todo el país, también en Argentina, sé que se han dividido entre los pañuelos, ¿viste? Los colores de pañuelos y demás. Han desvirtuado de alguna manera algunas lo que comenzó como Ni Una Menos con el caso de Kiara Páez, a quien no hay que olvidar jamás, que fue, es el emblema de la Ni Una Menos en el mundo, ¿no? En el mundo es impresionante cómo Ni Una Menos está en casi todos los países, y se sabe que es, el emblema fue ella. Ahora, ¿existe en Argentina una asociación que sea para la protección o el cambio de leyes con respecto al abuso, al acoso sexual penitenciario? Para nada, no había dentro ni fuera del Servicio Penitenciario Federal como, a ver, no sé decirlo, como un lugar donde vos sufras esto, listo, que vayas, asistas, que te asesoren o que indaguen sobre la situación. No hay. Mi mamá hizo lo que pudo, pidió auxilio a los encargados directos de ella, a los superiores de los encargados e inclusive también al director de del penal, ¿sí? Donde ella trabajaba, y aún así hicieron todos oídos sordos, no hubo cambio, hasta que empezamos a hacer nosotros las cosas con la ayuda de estas asociaciones, otras mujeres, que empezamos a hacer ruido, si no, para nada. ¿Y vos creés que es el momento de comenzar con un movimiento que apoye a todas las mujeres en Argentina y que después vos sabés que todas estas cosas se extienden a países, ¿no? Porque en todos los países debe pasar esto. Ocurre. Estamos hablando sobre todo del caso de Analía, de esa área. ¿Crees que es momento de comenzar con esta agrupación para que todas esas mujeres que hoy no encuentran la voz o no encuentran la forma de pedir ayuda, de hablar, de decir, yo soy acosada también sexualmente, o he sido acosada, también he sido violada en este sistema, también he sido echada de mi trabajo, suspendida, me rotaron por todos los lugares posibles para cansarme, agotarme, he sido maltratada, que haya un lugar donde ellas puedan enfocar su voz, su pedido, su ayuda, como le pasa con las otras asociaciones, están las atravesados por el femicidio, que pertenecen a Gustavo Melman, por el caso Natalia Melman, tan reconocido lamentablemente en Argentina, donde las mujeres buscan la forma de ayuda por sus muertas, por sus asesinadas, y creo que ¿crees que es el momento de comenzar? Absolutamente, ya es momento de alzar las voces, de no tolerar más esto. Yo cuando estaba en el secundario moría por entrar al servicio penitenciario o alguna fuerza de seguridad, y hoy veo lo que realmente es y digo, no, intolerable la situación. Hoy te toca estar del otro lado para defender lo malo de ese sistema, ¿no?
Exactamente. Aclaremos que el sistema tiene sus reglas, su manejo y que tal vez en algunas áreas funcione muy bien, pero Exactamente. evidentemente en el apoyo, cuando pasan estos casos, no lo tienen muy claro, no les importa, no lo manejan, Ujú. lo han Es verdad. hecho, claro, lo han hecho como algo común, ¿no? Lo Eh, minimizaron y lo hicieron normal. minimizan el acoso de una mujer o el abuso sexual de una mujer. Ujú. ¿Por qué crees vos como joven, ¿no? Tu visión, cuando hablas con tus Sí. amigas, ¿por qué crees que no nos creen a las mujeres? Por qué minimizan lo que nos está pasando? Porque pone mucho en juego la realidad en sí. Viene un hombre y dice, no, mira, ella quedó así, está resentida y similar. Entonces, generalmente hoy en día se cree más a los hombres, a la contraparte que a las mujeres. Pero cuando viene y dice, mira, me robaron un auto, jamás ponen en duda de si a la persona que sufrió un robo realmente fue así. Siempre ponen en duda en el caso de que sea abuso, acoso y demás Mm, hacia una mujer. Es algo inaceptable, yo no lo creo, no creo que deba de ser así. ujú. Y pasa también que es lo que es como lo que vengo diciendo al comienzo, insisto en hoy ya no tolerar esto, no normalizar, Exacto. no contarle a alguien cercano y que porque esa persona le haya dicho, porque ocurre mucho también hoy en día, creo que son casos más aislados, no tanto general como antes, de que alguien le cuenta a un familiar y el familiar le dice, bueno, no, no te preocupes, no digas nada, te vas a perjudicar, las cosas se van a poner peor. No se dejen llevar por eso, busquen apoyo en otro lado, ¿sí? Porque realmente eso no está bien, no hay que normalizarlo. Hoy en día no se le cree y se le desestima mucho a la mujer. Puntualmente no sé por qué, porque no debería de ser así. Creo que hay que cambiar ese punto de visión urgentemente, sí. Exacto, ahí creo que es el punto, ¿no? El punto está en que si vos, el primer punto creo que yo, y creemos las valientes mujeres, tenemos una líder dentro de nuestro grupo que se llama Ujú. Gabriela Moreno, que pertenece a la Asociación Civil Cordobesa contra la Violencia de la Mujer, y Gabriela siempre dice, primer paso, denuncia, y es hablar, es denunciar, Exactamente. así sea el primer roce, cuando vos ya como mujeres nos vamos dando cuenta cómo viene la Ujú. cosa, Sí. tenemos que denunciar. Ujú. Así no nos crean, nosotras tenemos que hacerlo, y lo hacemos por nosotras, pero lo estamos haciendo por otras, porque todo ese tipo de cosas que hacemos lo estamos haciendo también por otras. Muchas de nosotras hemos Exactamente. pasado por el abuso de diferentes formas, y hoy estamos de pie, tratando de ayudar a otras a que puedan hacer visibles estos abusos que están Exactamente. recibiendo, para que ninguna mujer siga sufriendo este maltrato laboral, este Ajá. maltrato psicológico, este maltrato al género nuestro. Tenemos que estar más unidas en este sentido. Eh, Vos me dijiste que estabas estudiando abogacía. Sí. Ya me falta nada. Este año, creo que para el año que viene, en enero, febrero, ya estaría. Buenísimo, buenísimo. Te felicitamos por eso. Tenés Muchas la gran gracias. oportunidad en tus manos, la gran oportunidad Sí, en tus manos de es increíble. empaparte en las leyes, de poder ayudar a modificar algunas de las leyes que están incorrectas. No Sí. puede ser que una mujer que trabaja en estos sistemas Ujú. sea reprendida y sacada, suspendida de su trabajo sin goce de sueldo, Tal cual. sin, ¿entendés? Por el periodo que se les ocurra, o trasladada constantemente a lugares Sí. eh, para poder sacársela de encima, ¿no? Sacarse el problema de encima en realidad. Ajá, Entonces, esas son leyes ya que tienen que parar también, que tienen que desaparecer, exactamente. ¿no? Porque ahí también aparece un derecho que es nuestro como mujer, el laboral. Nosotras trabajamos igual que los hombres y hacemos lo Exactamente. mismo que ellos y dedicamos las mismas horas, o tu mamá trabajaba menos horas por ser mujer. En absoluto. Ella inclusive trabajaba más horas y le daban más tareas por ser eficiente. Exacto, ¿no? Entonces no tiene que ver por el género, tiene que ver porque valemos lo mismo, porque estudiamos lo mismo. Así como tu mamá es Exacto. enfermera y tiene varios títulos como docente y otros títulos más que he podido ver, eh,
sé que ha hecho lo de las huellas digitales, sé que ha hecho un Sí, montón, ¿no? Entonces, una mujer que se prepara, así también hay hombres. Entonces, ¿por qué ellos exactamente. pueden o hasta ganar más o ser ascendidos? Mejor vistos. Ajá. Claro, y las mujeres no. Entonces, creo que es momento también, y eso es un pedido como mujer a esta nueva generación que está tomando la iniciativa, como vos, y sobre todo estudiando este tipo de carreras que tienen que ver con la abogacía, que realmente te va a dirigir a las leyes Ujú. para cambios de estas cosas, ¿no? Porque vos lo estás padeciendo, vos lo estás viendo la injusticia, hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos un Tal poco cual. cuánta injusticia hay. A vos te Sí. enseñaron moralmente que si una persona hace algo malo, tiene que ser reprendido, y bueno, se Ujú. va a llegar al acuerdo para que esa persona no siga haciendo eso. Y te encontrás Claro. hoy con que alguien que ha hecho algo tan grave y que está expuesto, porque hay información y hay todo para poder demostrar Pruebas, todo. pruebas, para demostrar que este hombre sí ha acosado, sí ha Ajá. violentado sexualmente a tu madre, Sí. te encontrás con que la justicia hace caso omiso, ¿no? Hace como, bueno, no Sí. pasó nada. O sea, pasamos. ¿Viste, Es, ¿viste el famoso cartelito que aparece en los programas o en los videos que dice omitir? ¿Viste que vos sí. podés seguir mirando lo que está o podés Ajá. omitir y pasar para el Omitir otro lado? Y ellos es omiten. tal cual. Esa palabra es algo que las personas deberían tenerla muy en cuenta. El omitir es un pecado y es grave. En estos casos Ujú. estamos hablando. No puedo omitir. Hay cosas que no se pueden. No puedo pasar la página ni puedo pasar al otro video. Tengo Tal que cual. ver lo que estoy viendo porque yo tengo que estar seguro de que eso está bien o está mal, Y ¿no? ser realistas. Entonces, la realidad es tener que levantar la voz, alzar la voz, organizarse como mujeres para poder Ujú. modificar algunas leyes que están en contra del género, de nuestro género, el género femenino. Estamos hablando de Ujú. mujeres, este es un tema de mujeres. Sabemos que hay hombres acosados también y esperamos y les pedimos también a los hombres que son acosados sexualmente, que también levanten la voz, que también lo Exacto. digan, que no tengan vergüenza, que hay grupos de mujeres que los van a apoyar. Eh, pocos grupos, ¿cuántos grupos conoces de hombres que hayan levantado la voz o que hoy estén apoyando a otros hombres? No, yo la verdad es que es increíble, pero todavía no conozco uno. No, no conocemos, ¿no? Entonces, No pero sí hay. conocemos de apañar, sí Exacto. conocemos de que se unen en las redes o se De unen en otros cubrirse. medios para cubrir o para decir, y bueno, pero algo habrá hecho, el famoso algo habrá hecho. Y también tenemos mujeres del patriarcado, educadas patriarcalmente, para decir Sí. que Lo algunas de mismo. nosotras hemos aceptado lo que nos pasó, ¿no? Entonces, Tal cual. eso es lo que yo hoy noto de las mujeres jóvenes, sobre todo de Argentina y de todo el mundo, porque los movimientos que se están organizando en todo el mundo son de Es ustedes, grande. es de ustedes, de las mujeres jóvenes que están diciendo, esto no está funcionando bien, esto no quiero para mi vida. ¿Qué pensás Tal vos, cual. Bri, con respecto a esto? ¿Te lleva a tomar qué decisiones, por ejemplo, en tu vida? ¿Qué modificó que hoy vos tenías un perfil de que voy a hacer esto Sí. en mi vida a partir de que, Tal de que me cual. recibe? Pero ¿en qué te cambió? Todo, absolutamente todo. Yo hasta que terminé la secundaria era una persona y hoy en día soy alguien totalmente distinto. Siempre con los mismos Ujú, valores, pero ajá, incrementados. Antes era tímida, callada, pasaba y hacía caso omiso a todo, era como, bueno, vivir el ujú, día a día, solucionar las cosas que se me encuentran en el camino, si alguien me pide ayuda, claramente se la brindaba, era ujú. siempre escuchar a las personas si tenían algo que decirme, y hoy es otra cosa, hoy voy siempre al frente, hablo, salgo, digo, cuando algo no me parece lo planteo, Ujú, a lo mejor si tengo dudas no tengo miedo de preguntarlas, antes sí, claro, a lo mejor decía, uy, ¿qué pensarán? Y no, hoy tengo una duda, listo, por más chica o importante que sea, la digo, lo mismo que cuando yo veo algo extraño, pregunto, hoy una persona viene, una mujer me dice, Bri, necesito tu ayuda, me pasó tal cosa, listo, vamos al frente y vamos a empezar las cosas como corresponde. Primero y principal, como vos venías diciendo, denunciar, hablar, ujú, dejarlo exacto. plasmado, hacer
un asentamiento Ujú. de los hechos. Ir a la comisaría y dejar asentado lo que ocurrió, algo, pero algo pequeño, si quieren estar acompañados o no. Yo sé que es más difícil cuando uno está solo porque no siente el apoyo atrás, no siente el cariño o Exacto. el calor de las personas que tienen, pero entonces acérquense a asociaciones, a una persona, busquen en Google, hay muchos. Yo sé que alguien como mi mamá le van a escuchar, le van a prestar el oído y sobre todo saber guiar un poco en esta situación que cuando a uno le ocurre no sabe qué hacer, Ujú. porque tampoco está muy visto esto. Sí, Exacto. como vos decís, de a poco nos estamos alzando esta generación y dice, basta, Ujú. hasta que llegás, mirá que si ocurre algo, yo voy y le digo a tal y tal, y lo comento y no me da vergüenza, porque quien estuvo mal fuiste vos y no yo. Eso es lo que hay que Exacto, implementar es a las tener en personas. claro que la culpa en toda esta mayoría de estos casos, en todos, no es tuya, Todos. no es tu Ujú. culpa, no sientas vergüenza, no te culpes. Yo sé que es muy difícil, pero hay que intentar comunicarse como vos decís y qué hermoso mensaje fue el tuyo de decir, busquen a alguien en las redes, a mi mamá, a quien sea, métanse Ujú. al Facebook, métanse a los Tal Instagram, cual. busquen en internet, ahí van a encontrar nuestra página, ¿no? Valientesmujeres.com, como van a encontrar Elígete a ti de México, que es una de nuestras colaboradoras dentro de la página, Exactamente. Alejandra Trejo, maravillosa mujer que está trabajando con una fuerza increíble en México. Lo mismo con Gabriela Moreno, que tiene su asociación en Córdoba y está en nuestra página. Tenemos una coa de vida maravillosa, Liliana Vargas, que te enseña a salir adelante de las situaciones difíciles. Tenemos una abogada, tenemos mujeres fuertes dentro del grupo que pueden ayudar. Estamos para ayudar, hay muchas mujeres para ayudar. Entonces, no te quedes con eso, no te quedes con que estás sola. Sí, tal vez estés sola de personas, de gente que pueda ocupar tu espacio, pero no estás sola en otros aspectos. Y me parece muy importante entonces invitarlas a ustedes como mujeres jóvenes y invitarte a vos sobre todo a que te sumes a estas causas, agradecida Obvio. de que te sumes a nuestras causas de todo el mundo y que puedas ser la voz de la defensa de las mujeres que son acosadas y abusadas sexualmente en el sistema penitenciario argentino. Creo que es un gran comienzo, tenés total apoyo nuestro, de los países que trabajan con nosotros, para que puedas hacerlo, para impulsar este movimiento. Y me Ujú. gustaría que, para ir cerrando, porque sabemos que el tiempo es tirano, pero me gustaría que invites a las chicas de tu edad y a todas las mujeres de mi edad y a Ujú. todas las mujeres que le hayan pasado, lo estén pasando, Tal cual. las invites a agruparse con vos, las invites a apoyarte, a vos, a tu mamá, en esto, Ujú. Yo creo en esta que, causa en especial. exactamente, yo creo que si hoy apoyamos, es como vos decís, siempre hay alguien, hay un caso particular que es lo que marca el resto, Exacto. como pasó con esto de Ni Una Menos. ¿Es necesario llegar a tanto? ¿Es necesario que pase algo horrible dentro del servicio penitenciario para que alcen la voz? No. Ya No, están ocurriendo cosas extremas dentro que no deberían ser toleradas. Entonces es momento hoy, ahora, al fin que un abogado, la realidad es que es mediático, el que está actualmente, y por eso se están haciendo las cosas como corresponde, porque es visto por la sociedad, es mediático. Hoy en día esta noticia salió en los canales, entonces es como que dijeron, upa, ahora no nos podemos hacerlo así, vos tenemos que mostrar que la justicia exacto. se mueve. Es hoy el momento de apoyarnos, ¿sí? Y no hablo solo de la causa de mi mamá, yo creo que podría sí ser algo que marque precedente, un antes y un después, pero ¿por qué lo digo? Porque es la primera vez que se hace visible uno de estos casos dentro del servicio penitenciario, así que a cada una de ustedes que están ahí atrás y está viviendo lo mismo, algo similar, algo que está comenzando a dar indicios de que podría llegar a ser lo mismo, se comunique tanto conmigo o con mi mamá en mi Instagram, que es bricia.universo.paralelo, o en el de mi mamá, que bueno, ustedes entran y les redirecciona el link hacia el Instagram de mi mamá, que siempre van a estar apoyadas, bueno, tienen un oído, o más o menos a dónde se podrían dirigir. Algo también importante para mí fue que mi hermano justo está en pareja, nosotros cuando ocurrió todo esto y estábamos hasta acá de papeles, de pruebas de la causa y acomodando todo, hora, mensaje, todo, cae la hermana, o sea, la hermana de mi cuñada,
A mí me pasó lo mismo, pero yo estaba en otra fuerza de seguridad. A mí me pasó lo mismo en distintas ocasiones, porque era cosa al comienzo y luego yo abuso también. Y la realidad es que suspendieron a esta persona, ella denunció, suspendieron a la persona, luego pasó el tiempo, dejaron todo en la nada, como hizo la justicia nuevamente, y lo volvieron a meter al trabajo a esta persona, ni siquiera es ser humano, se podría decir, es el abusador. Y empezó a trabajar y mi mamá le dijo, bueno, mira, no, redireccionaste a tal agrupación, ahí le aconsejaron unas abogadas que en su momento no pudieron ayudar a mi mamá, pero sí a esta mujer, a la hermana de mi cuñada, y la realidad es que empezaron a mover las cosas, tuvo el apoyo de esas abogadas, y ahora el abusador no está trabajando y las cosas se están dando como corresponde, se está haciendo justicia y dando favor a esta persona. Entonces sigan buscando esa ayuda si necesitan un consejo de a dónde ir, dónde pueden buscar un profesional, porque pasa que hoy en día económicamente no estamos bien y los abogados pueden pedir mucho, y más cuando es algo así importante, grande y tienen que ir contra una institución del país en sí. Están estas agrupaciones que algunos pueden ayudar más, otros pueden ayudar siempre de la posición en donde están, pero una mano siempre nos da. Así que jamás sería molestia que se contacten con nosotros. Buenísimo, muchísimas gracias, Bricia. Sé que los resultados van a llegar, sé que se va a hacer justicia, vamos a seguir levantando nuestras voces desde acá, desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina, desde los países que nos vean si se quieran sumar, para que esto, como vos decís, termine de una vez, para que las mujeres se defiendan, para que se sientan protegidas, para que haya un lugar donde ellas puedan recurrir y puedan ser informadas y apoyadas. Y les pedimos a los abogados y abogadas del país, le pedimos a los jueces, a los fiscales, que tomen en serio estas causas, que no tengan miedo, tienen el poder para hacerlo, tienen el deber, no solo el poder, el deber de trabajar para el bienestar del ciudadano argentino. Es un derecho ganado que tenemos. Es nuestra parte social donde nosotros debemos, así como trabajamos, pagamos los impuestos, así como ciudadano moral seguimos adelante, también tienen obligaciones los que están en los cargos que les corresponde, que nos escuchen, que las escuchen, que las protejan, que se tomen el tiempo de mirar las causas, que se den cuenta que también detrás de esto, y esto es un común denominador en todos los casos, esto también cuesta dinero, y no se tiene a veces, porque si te traban por todos lados no tenés dinero. Traten de ser solidarios también, señores jueces, señores fiscales y abogados, con estos temas también. Estas son vidas, no estamos intercambiando una cosa, estamos intercambiando vidas, posibles vidas que tal vez no tomen decisiones trágicas. Entonces, apoyándonos, te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta oportunidad. Esperamos que este mensaje le llegue a todos, esperamos que se puedan sumar. Vamos a apoyar entonces a Bricia para que le dé comienzo a esta organización, a esta asociación en contra del abuso, el acoso y la violencia, el abuso sexual en el sistema penitenciario, sobre todo en Argentina, que es de quien estamos hablando. Muchísimas gracias a todos. Queremos dejarlos, como siempre, con un fuerte abrazo, con un beso, estén donde nos estén mirando. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Bricia. Saludos enormes a tu mamá. Igualmente. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye.